En esta noche venimos a un muy animante y fortalecedor punto. Pero ¿cuánto o el que entremos o no en este punto requiere que ejercitemos nuestro espíritu de fe y que también ejercitemos nuestro espíritu para que no tengamos un corazón malo de incredulidad? El título es Experimentar y disfrutar al Cristo todo inclusivo como la buena tierra. Una tierra en la cual no nos falta nada. Amén. ¿Lo creen? ¿Creen que están en tal tierra? Este punto viene de Deuteronomio 8:9, que está incluido en la lectura bíblica. De hecho, es una frase en este versículo. Y espero, hermanos y hermanas, que haya 2 versículos que sean infundidos en nosotros, que sean constituidos en nosotros, para que lleguen a ser cierto suministro para nosotros, de modo que cuando toquemos estos versículos, todo lo que tenga, toda la comunión esta noche fluya. Y es Deuteronomio 8:9, que dice: tierra en la cual no comerás pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Esta frase, no te faltará nada en ella. ¿Lo decimos juntos? No te faltará nada en ella. Espero que este versículo se quede con nosotros. El otro versículo lo considero como un pasaje paralelo en Colosenses. Pasaremos mucho tiempo en Colosenses esta noche. Capítulo 2, versículo 10. Está en el bosquejo, pero se los quiero dar aquí. Dice: y vosotros estáis llenos en Él. Lo repito nuevamente. Y vosotros estáis llenos en Él. Declarémoslo. Y vosotros estáis llenos en Él. Amén. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Cuanto más tocamos la palabra, más fe tenemos. Espero que toquemos estos versículos una y otra vez. Número Romano 1 dice: Cristo, como aquel que es preeminente y todo inclusivo, es la porción asignada a los santos en la luz para nuestra experiencia y disfrute. Colosenses 1:12 es el versículo de este punto. Creo que muchos lo conocemos. Dice: dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la porción de los santos en la luz. Santos, creo que podemos ver que cuando Pablo escribía el libro de Colosenses, tal parece que la buena tierra estaba delante de él. La otra noche el hermano presentó que cuando Pablo escribió Primera de Corintios, vemos a Cristo como la Pascua, que están saliendo de Egipto, Cristo como el maná. Pero en Primera de Corintios, ¿dónde está la buena tierra? No está. ¿Dónde está? Está en Segunda de Corintios como gracia. Pero les digo que cuando Pablo escribió Colosenses, tal parece que la buena tierra estaba delante de él y la historia del pueblo de Dios como una visión controladora. Y él escribe este versículo a los colosenses. Dice que el Padre os ha hecho aptos para participar de la porción de los santos en la luz. Él les dejaba saber, aquella tierra que nuestros antepasados en la cual ellos entraron, en realidad eso es Cristo. Y nosotros, como creyentes, todos tenemos una porción que nos ha sido asignada. La letra A lo desarrolla, dice: la porción asignada se refiere a la porción de la heredad asignada
según lo ilustra la repartición por suertes de la buena tierra de Canaán entre los hijos de Israel como su herencia. Esto es Josué 14, la repartición de la tierra. Luego, en el capítulo 2, Pablo dice, como han recibido a Jesucristo, a Jesús el Señor, andad en él. Que ahí la perspectiva es que Cristo es una tierra en la cual uno puede andar, y aún más, dice, arraigados. Ciertamente, al hablar de estar arraigados, se refiere a la tierra. La perspectiva es que no solo tenemos una porción de la tierra, sino que estamos en la tierra, arraigados en la tierra. De hecho, el próximo punto es una advertencia. Dice, mirad que nadie os lleve cautivos. Mirad que nadie os lleve cautivos, porque esa fue la historia de Israel. Incluso comenzando con Abraham, Dios lo llevó a la tierra y Satanás lo sacó. Luego regresó y salió varias veces. Y también con Isaac y con Jacob y con los hijos de Israel. Era una batalla por la tierra. Todo el Antiguo Testamento es este cuadro. Pablo les advierte, mirad que nadie os lleve cautivas de su tierra. Cristo es nuestra tierra. Letra B dice, la porción asignada a los creyentes neotestamentarios no es una tierra física, vimos esto la otra noche, sino el Cristo todo inclusivo como espíritu vivificante. Vimos esto en el mensaje 4, espero que lo recordemos. De hecho, quiero leer esto del mensaje 4, el punto 1, letra A. Dice, la bendición de la buena tierra corresponde a la tierra prometida a Abraham. ¿Qué visión sobresaliente tuvo Pablo de que la tierra prometida, de que el Espíritu, en realidad era el cumplimiento de la bendición de Abraham? ¡Qué revelación! Y en el bosquejo añade, de hecho, de nota de pie de página dice, en realidad el Espíritu, Cristo hecho real en nuestra experiencia, es la buena tierra como fuente de la abundante suministración de Dios para que lo disfrutemos. Entonces, la letra B, el número romano 1, el mensaje 4. El Espíritu como la buena tierra es la fuente de la abundante suministración. ¿Se habían dado cuenta de que Pablo, al hablar en Filipenses, ahí él dice que esto resultará en nuestra salvación por vuestra oración y la abundante suministración del Espíritu? Pablo estaba disfrutando ahí la buena tierra, la realidad de la buena tierra. ¿Dónde? En una prisión romana. Santos, en una prisión romana. Pero delante de él tenía esa perspectiva de que este Cristo no está limitado. Oh, queridos hermanos y hermanas, espero que todos lo veamos. Este Cristo no está limitado a una reunión de entrenamiento, a una reunión de conferencia. Claro que Cristo disfrutamos juntos, pero en nuestro vivir diario, donde quiera que estemos, esta tierra puede ser nuestro disfrute. Esta tierra puede ser nuestro disfrute. Eso ciertamente fue la experiencia de Pablo. 2. Al disfrutar las riquezas de la tierra, los creyentes en Cristo son edificados para ser el cuerpo de Cristo como casa de Dios y el reino de Dios. Aquí tenemos la tierra, la casa y el reino. Eso nos debería recordar de Primera de Reyes 8:48, cuando Salomón hizo esa oración, él habló de la tierra, que oramos hacia la tierra, hacia la casa y hacia la ciudad. En realidad lo que vemos aquí, hermanos y hermanas, es cierta línea que ya ha sido presentada. Cuando disfrutamos las riquezas de la tierra, lo que surge, lo que resulta es la imagen, la casa de Dios para su expresión, es el resultado espontáneo de nuestro disfrute. ¿Y qué más proviene de eso? La ciudad, el dominio de Dios, nuestro ejercicio de la autoridad de Dios, el reino. Pablo, en aquella prisión, ahí Cristo era su porción, era su disfrute, y él estaba en el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Incluso allí, él tenía la imagen y el dominio de Dios. Y puede ser lo mismo
para nosotros. Alabado sea el Señor. Letra C dice, y santos, aquí en la letra C dedicaremos algún tiempo en este punto. Es un punto muy importante relacionado con nuestra experiencia de Cristo como la tierra. Nuestra experiencia de Cristo como la tierra. Y espero que veamos que en este bosquejo hay varios puntos muy prácticos, que si vemos algo, recibiremos ayuda y en nuestra experiencia. Recuerden, la carga es experiencia y aplicación. Se dice, debemos estar en la luz a fin de disfrutar al Cristo todo inclusivo como la buena tierra. La luz es la presencia de Dios. Nuevamente, esto tiene como base Colosenses 1:12, pero especialmente las últimas 3 palabras. Y a veces es fácil que brinquemos esas 3 palabras ni le prestemos mucha atención. Pero al prepararme para esta comunión, le di gracias al Señor por su fidelidad, por medio del apóstol Pablo, que lo inspiró a escribir estas 3 palabras, en la luz. Oh, sin esto no hay una entrada. La porción de los santos, tal vez usted dice, alabados al Señor, pero ahí no termina. La porción de los santos en la luz. ¿Por qué es esto importante, santos? Nuestro disfrute de Cristo es en la luz. ¿Qué es luz? Espero que veamos esta definición al final de la letra C. Yo lo subrayé. Espero que lo subrayemos, resaltemos. La luz es la presencia de Dios. La luz es la presencia de Dios. En la vieja creación, sabemos en Génesis capítulo 1 que algo sucedió que dañó a la vieja creación. Así que Dios vino a restaurarla, a recrear. ¿Qué fue lo primero que Él hizo en ese proceso? Él hizo que la luz apareciera. La luz fue el factor básico de esa restauración. Y hay un principio rector, que en la nueva creación con nosotros, ¿cómo comenzó Dios? Considere, éramos incrédulos, estábamos en tinieblas, asentados en la sombra de muerte, ¿cierto? Y un día la luz brotó dentro de cualquiera que fuera nuestra situación. Segunda de Corintios 4:6 dice que porque el Dios que dijo de las tinieblas, porque el mismo Dios que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Hubo un día en el que ese Dios resplandeció en nuestros corazones. Yo recuerdo ese día cuando me ocurrió. Lo recuerdo. Pienso en tantos de la segunda generación entre nosotros. Algunos de ustedes tenían 10 u 11 años, tal vez 12, y crecieron en un hogar cristiano y tenían todo. Y eran buenos niños y niñas, la mayoría. Pero un día Dios resplandeció en sus corazones. ¿Lo recuerdas? Dios resplandeció y hubo una brillantez, algo real. El otro día recordaba 2 que crecieron entre nosotros y ese día yo estuve ahí participando en la predicación del Evangelio en la reunión de niños. Y recuerdo que después de la reunión, estos 2 jóvenes fueron a decirle a los padres que fueron salvos. Le testificaron a los padres y recuerdo que los 2, era un niño y una niña, estaban aguantados de manos y empezaron a brincar. Nuestros nombres están en el libro de la vida. Nuestros nombres están en el libro de la vida. Estaban llenos de gozo. Muchos de nosotros tuvimos una experiencia así. Hay cierta resplandor. El Señor fue real para nosotros. Había frescura. Pero ¿qué sucedió? Muchos podemos testificar que a la larga algo sucedió que apagó o atenuó la luz. Algo pasó que atenuó la luz. ¿Saben qué fue?
A menudo es el deber religioso, cierta clase de deber religioso. Por mi propia cuenta, yo nací, crecí en cristianismo y teníamos cierto gozo, pero ciertamente lo perdimos debido a la ley. Y al hablar de la ley, es la ley de ser un buen creyente, un buen cristiano. Nos esforzamos por, como leer la Biblia, cosas que deberían ser de ayuda. A veces no ayudan, sino que apagan la luz. Pero nuestros jóvenes creciendo entre nosotros no están exentos de esas mismas experiencias. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz. Necesitamos que resplandezca nuevamente en nuestros corazones. Y damos gracias al Señor que por su misericordia lo hace. Al juntarnos en conferencias, en reuniones, a veces, solo con abrir la Biblia nuevamente, el Señor resplandece. Aquí hay estos puntos, 6 puntos. ¿Qué es la luz? Dios es luz, número 1. 2, la palabra de Dios es luz. Ciertamente la palabra de Dios es luz. Muchos hemos experimentado que hubo una palabra particular en una reunión, o una palabra particular cuando leíamos, incluso tal vez leyendo por deber religioso, pero aquel día hubo algo diferente. Dios tuvo misericordia y mediante su palabra resplandeció en nuestros corazones. Algunos hemos dicho, ¿qué me pasó? Lo han dicho delante del Señor, después de la reunión algo lo tocó. Yo recuerdo incluso en la escuela preparatoria, en la escuela secundaria, después del Señor, decirle, Señor, ¿qué me sucedió? Ni me di cuenta, no sabía que estaba en tinieblas. Estaba en la vida de iglesia, pero perdí ese resplandor dulce que recobré ahora. Ese es el reino del Hijo de su amor. Fuimos trasladados de las tinieblas al reino del Hijo de su amor, algo tan dulce que acompaña la luz. La otra noche fui conmovido cuando el hermano Ed mencionó este versículo, Lucas 11:36. No sé si lo recuerdan. No está en el bosquejo. Dice así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Esta frase me conmovió. No teniendo parte alguna de tinieblas. Ha habido tantas veces en mi jornada cristiana que el Señor resplandeció y había una parte en tinieblas y yo no sabía. Yo he estado orando esto casi todos los días de mi vida. Señor, haz tu hogar en mi corazón. Desde que el hermano Lee nos dijo que deberíamos hacer esa oración todos los días. Yo dije, amén. Lo voy a orar todos los días. Y lo he hecho por su misericordia. Señor, haz tu hogar en mi corazón. No sé qué sucedió. ¿Usted sabe cuándo fue que le pasó a usted que fue un poco negligente y de alguna manera la autoridad de las tinieblas obtuvo terreno? Le cedimos terreno a la autoridad de las tinieblas y el resultado fue una parte en tinieblas. Hubo una parte en tinieblas, pero alabado sea el Señor por su misericordia. Él vino a nosotros, Él viene a nosotros para resplandecer en nuestros corazones. En la letra C tenemos el versículo Isaías 2:5. Isaías 2:5 dice, casa de Jacob, venid y caminemos a la luz de Jehová. Venid y caminemos a la luz de Jehová. Los hijos de Israel tenían el templo, tenían la ley, la palabra de Dios, tenían los sacerdotes, tenían los sacrificios. Pero Dios envió a Isaías a decirles, casa de Jacob, venid a la luz. ¿Qué implica eso? Casa de Jacob, estás en tinieblas. Al considerar esto, dije, Señor Jesús, esto describe diferentes momentos en mi vida.
No es que abandoné la vida de iglesia. Yo progresé en la vida de iglesia fielmente casi siempre por la misericordia del Señor. Pero tengo que decir que hubo ocasiones en las que el resplandor, la brillantez, estaba carente. El Señor tuvo misericordia. Y no específicamente esto, pero en esencia sí, el Señor vino a mí, casa de Jacob, venid y caminemos a la luz de Jehová. Regresa. Cuando regresas, disfrutas tu porción. Cuando regresas, todo de lo que hemos hablado en este entrenamiento es real. Pero cuando hay, aunque sea una parte en tinieblas, decimos sí, amén, buen punto, pero no hay realidad. Que todos andemos en la luz. Concluyo esta sección. Bueno, voy a terminar de leer los puntos. 3. Cristo es luz. Cristo es luz. 4. La vida de Cristo es luz. Lo sabemos. Juan 1:4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cuando disfrutamos la vida, esa vida es la luz. Estamos llenos de ese resplandor, de esa brillantez interior. Y los creyentes son luz. Nosotros llegamos a ser luz. No porque tengamos luz en nosotros mismos, sino que Dios mismo es la luz, Él es la fuente. Cuando Él está en nosotros y lo disfrutamos a Él, Él es expresado como luz. Aquí tenemos Filipenses 2:15. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Los luminares tienen luz, pero no es luz, sino que permite que la luz resplandezca. 6. La iglesia es un candelero que resplandece con la luz. Creo que muchos hemos experimentado. Aquí tenemos Salmos 73, 16 al 17. El salmista murmura y se queja. Hemos hablado mucho acerca de las murmuraciones y quejas. Y el versículo 17, ahí dice, hasta que entré en el santuario de Dios. El santuario de Dios, por un lado, es nuestro espíritu, pero también es la iglesia. Creo que muy a menudo hemos experimentado esto. Fue en la reunión de la iglesia que Dios tuvo misericordia para resplandecer la luz, despertarnos y llamarnos de vuelta a casa. 4 maneras prácticas de andar en la luz las menciono. Número 1, contactar al Señor más y más de una manera genuina, contactándolo. Número 2, seguir la unción interior. Es aquí donde lo desatendemos, somos negligentes y perdemos el resplandor. Dejamos de seguir la unción interior. Si nos ocupamos de seguir la unción interior, el resplandor incluso es mayor. 3, tener comunión con otros de manera genuina. Cuando tenemos comunión unos con otros de una manera transparente y genuina, a menudo tenemos luz. Eso es una gran bendición. Sé que en mi vida de iglesia a lo largo de los años he podido ir a otros mayores, hermanos mayores, abrirme y ser genuino. Y soy salvo del autoengaño. Les leo un versículo que recordé. Es Lucas 11:35. Dice, por tanto, tengan cuidado. Pues mira, pues no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. De creyente joven me preguntaba, ¿cómo puede la luz ser tinieblas? Si es luz, no es tinieblas. Pero aquí dice, mira, pues no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. De una manera subjetiva les digo que muchas veces pensé que había luz hasta que fui a un hermano y me abrí de manera genuina. Y recibí la ayuda y comprendí que estaba en tinieblas. Doy gracias al Señor que fui rescatado de las tinieblas. Y 4, estar en la vida de iglesia, asistir a las reuniones de la iglesia. Alabado sea el Señor por la bendición de la luz en las reuniones de la iglesia. ¿No están agradecidos de que Pablo escribió esas 3 palabras? La porción de los santos en la luz.
Número 2, Romano dice, Colosenses 2, 6 al 7 nos revela que Cristo, como la buena tierra, una tierra en la cual no nos falta nada, es el rico suelo en el cual hemos sido arraigados para poder crecer con los elementos que absorbemos del suelo. Aquí tenemos Colosenses 2, 6 al 7. Específicamente el versículo 7 dice, arraigados y sobreedificados en él. Santos, aquí hay otro punto muy práctico que tal vez nos ilumine en cuanto a por qué no tenemos tanta realidad o disfrute de Cristo como nuestra porción, de Cristo como la tierra, y es que no lo absorbemos a Él, o de manera más práctica, no dedicamos suficiente tiempo para absorberlo. Necesitamos dedicar tiempo a absorberlo. Dios es el verdadero labrador. Y Pablo era uno de sus colaboradores. Pablo plantó a los creyentes en Cristo, quien es el suelo. Día tras día necesitamos dedicar tiempo para absorber a Cristo, aquel en quien hemos sido plantados. Debemos dedicar tiempo para disfrutar al Señor como tierra toda inclusiva, a fin de que todos los elementos de Cristo como ricos suelos sean absorbidos en nuestro ser, de modo que en nuestra experiencia estemos llenos en Él. Aquí está el segundo versículo, Colosenses 2:10. ¿Recuerdan el versículo? Y vosotros estáis llenos en Él. ¿Dicen amén al versículo? ¿Lo creen? Pero debemos dar un paso más que creer. Hay que entrar en la experiencia. Es bueno decir amén. Ese es el primer paso, pero hay que experimentarlo. ¿Cómo experimentamos? Absorbiendo los elementos. Necesitamos dedicar tiempo para absorber a Cristo. En el primer mensaje, en cuanto a luchar por la tierra, el hermano mencionó que Dios quitará todos los enemigos. Dios peleará por nosotros, pero requiere la cooperación de su pueblo que tome la iniciativa para derrotar al enemigo. Y luego Dios derrotará en la derrota que ustedes realizan. Creo que este asunto de cooperar con Dios para poder tomar la iniciativa comienza aquí. ¿Quieres pelear la batalla? Lo primero que hay que hacer es dedicar tiempo para absorber a Cristo. Dedique tiempo. Hay un himno, 643 en inglés. Dice, dedica tiempo para contemplarlo. La letra original era, dedica tiempo para ser santo. Santo. Dedicar tiempo para contemplarlo lo mejora, pero aún mejor es dedica tiempo para absorberlo a Él. Número 1, dice, si hemos de absorber las riquezas de Cristo como suelo, necesitamos tener raíces tiernas y nuevas. Yo crecí en la ciudad, no sé mucho sobre agricultura, pero sí sé que las plantas crecen por causa de las raíces. Eso sé. Y aún más específicamente, las raíces crecen ciertos, como unos pelos finos. Y en realidad es a través de estas raíces chiquititas, como como cabello, por ahí es que se absorbe. Si uno saca una planta y ve las raíces, esos cabellos que tiene son bien finos. Necesitamos eso. ¿Qué es esto en nuestra experiencia? Más tiempo. Más tiempo para ser más afinados, hechos más finos con Él.
Y necesitamos raíces tiernas, raíces nuevas. Santos, no debemos permitirnos envejecer delante del Señor. Cada mañana, cada día, debemos renovar nuestro corazón y nuestro amor por el Señor. Señor Jesús, aquí estoy nuevamente. Te necesito nuevamente. Ejercitamos nuestro nuevo corazón y nuestro nuevo espíritu para tener un nuevo día. Bajo este punto tenemos los versículos de Marcos 4, 16 al 17. Esta es la parábola del sembrador. Y la segunda de las 4 categorías de suelo es la tierra donde había pedregales. Y ahí la semilla, debido a que la tierra estaba ocupada, las raíces no podían crecer. Y cuando llegaba el sol, el crecimiento, el crecimiento se marchita. El sol es positivo, debería ayudar el crecimiento, pero si leen Mateo 13, el pasaje paralelo, en Mateo 13, 6, nota 1, hay una frase clave en esa nota. Ahí el hermano Lee dice que el calor abrasador del sol seca la semilla. Dice, viene a ser un golpe mortal para la semilla. He visto esto, lamento decir, en muchos de la segunda generación. En Marcos dice que surge aflicción o persecución por causa de la palabra, algún tipo de aflicción, persecución, y si no hay raíces, algo sucede. A veces he visto que el corazón se endurece. El corazón se endurece. Recuerdo aún con mis propios compañeros en secundaria y a lo largo de los años, tantos queridos de nuestros hijos. Tenemos que ayudarnos unos a otros a tener raíces. Cuando tenemos raíces, la oposición, la aflicción, el sufrimiento, la persecución, lo ayuda a crecer. También hemos visto eso y lo hemos experimentado. Pensamos es una situación negativa, pero en realidad venimos a estar más cercanos al Señor. Profundizamos en la palabra, estamos más desesperados por la verdad, por causa de la oposición, y nos ayuda a crecer. ¿Cuál es la clave? Las raíces. ¿Hay raíces que profundizaron? En Jeremías. Este versículo estuvo en uno de los otros mensajes. Jeremías 17, 7 al 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Será como árbol trasplantado junto a las aguas, que echa sus raíces junto a la corriente y no temerá cuando llegue el calor, porque sus hojas estarán frondosas y en el año de la sequía no se inquietará ni dejará de dar fruto. Tenemos que echar nuestras raíces. Santos, esto viene a dedicar tiempo. Número 2, dice, necesitamos olvidarnos de nuestra situación, nuestra condición, nuestros fracasos y nuestras debilidades y simplemente dedicar tiempo para absorber al Señor. A medida que dedicamos tiempo para absorberlo, crecemos con el crecimiento de Dios en nosotros con miras a la edificación del cuerpo de Cristo. Vimos esto anteriormente. Tal como soy. El enemigo, a veces en nuestro tiempo con el Señor, el enemigo nos recuerda las debilidades y los fracasos. Deberíamos recordar que somos el pueblo de hoy. Cuando estoy delante del Señor, digo, Señor, estoy aquí hoy. Para lo del pasado tengo tu sangre. Gracias por la sangre. Y pensamos en el futuro. Y nos examinamos. No lo lograré, no lo soportaré. Necesitamos enfocarnos. Señor, estoy aquí contigo. Estoy aquí contigo.
Necesitamos ejercitarnos, santos, ejercitarnos para llevar a cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. De lo contrario, el enemigo nos va a bombardear con los dardos de fuego. En este punto quiero recalcar algunos puntos, algunos versículos. Mateo 14, 22 al 23. Habla del Señor Jesús. Dice, subió al monte a solas para orar. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Mateo 14, 23. Quiero resaltar las frases a solas y solo. O sea, entonces necesitamos estos tiempos a solas y solos para aprender a tener comunión con el Señor. Hay un panfleto llamado Un tiempo con el Señor. Y ahí el hermano nos anima a pasar 30 tiempos con el Señor cada día. Pero en diferentes lugares, incluso en el estudio de vida de Colosenses, dice al menos 10 minutos. Algunos tal vez recuerdan que el querido hermano Benjamin Chen, que estaba con nosotros en Nueva York, en una ocasión le preguntó al hermano Lee, ¿por qué aquí dice 30 y aquí dice 10? Y aquí dice esto, acá dijo lo otro, porque son diferentes números. Y la respuesta del hermano Lee fue, yo tomo lo que los santos me den. Esa es una buena respuesta. Acepto lo que los santos me den. Si dan 10 minutos, muy bien. Si toman 10 minutos, muy bien. Pero les digo algo, un secreto. Si quieren 10 minutos de calidad, probablemente necesita 30 minutos. Dedicar 30 minutos. Porque durante 15 o 20 minutos va a estar deambulando en la mente. A menos que se ejercita para aprender a disciplinar la mente bajo la autoridad del Espíritu. Es posible hacerlo, es posible llevar cautivo los pensamientos, decir, Satanás, no, hoy no, detente y disfrute. Pero eso requiere práctica. 10 es bueno, 15 es mejor, 30 será muy bueno. Dedique tiempo. El Señor Jesús lo hizo a solas y solo. ¿No deberíamos nosotros? Letra C dice, nuestro contacto con el Señor no debería ser apresurado. Debemos ejercitar nuestro espíritu para permanecer en la presencia del Señor a fin de absorberlo. Debemos dedicar más tiempo para absorber al Señor, es decir, para adorarlo, alabarlo, darle gracias y hablar libremente con Él. Para decirle todo, Señor, estoy tan contento con esto. Señor, estoy tan triste. Señor, ¿por qué? ¿Por qué nuevamente? Para derramar nuestro ser interior, lo que sea que sintamos ahí, y hablar con Él. Pero no sarte los otros, adorarlo, darle gracias. De hecho, el versículo, Colosenses 2, el versículo que habla de arraigados en Él, dice, abundando en acciones de gracias. Colosenses 2:7. El tiempo que pasemos con el Señor sea 10, 15, 30 minutos. Espero que haya un tiempo para acciones de gracias. Cuando usted se vuelve a las acciones de gracias, cambia la perspectiva. Ya no es sobre nosotros y nuestra situación, porque el Señor es fiel. Siempre hay algo por el cual darle gracias y adorarlo. Santos, el punto principal es, no debería ser apresurado. No debería ser apresurado. No podemos absorber nada si tenemos prisa. No significa que no disfruta. No significa que el Señor no es fiel. No significa que no va a obtener un suministro. Sí, podrá obtener un suministro, pero no absorbe tanto. Las riquezas verdaderamente no son depositadas en nuestro ser interior de tal manera en que nos constituyen. Ya se mencionó varias veces, la quietud es la fuente de la fortaleza espiritual. ¿Recuerdan? Isaías 30:15. En quietud y en reposo serás salvo.
Al volver y descansar seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Salmos 131, 2 dice, ciertamente he calmado y aquietado mi alma. No es la mente lo que necesita estar callado, quieto es el alma. La mente necesita callarse y venir bajo la sujeción de nuestro espíritu. Lo podemos practicar. Podemos practicar. Salmo 131:2, ciertamente he calmado y acallado mi alma. El Salmo 23, versículos 1 y 2. ¿Saben lo que dice? El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Pero ¿saben qué dice el versículo 2? En verdes pastos me hace recostar. ¿Quieren conocer el pastor como aquel en el cual no le falta nada? Tiene que permitir que Él lo haga recostar. Y nos guiará junto a aguas de reposo. Y restaurará nuestra alma. A veces tenemos tiempos con el Señor, pero nuestra alma no es restaurada. En realidad, al final del tiempo, estamos más ansiosos que cuando nos sentamos. ¿Por qué? Porque no aprendimos a estar quietos delante de Él, callados delante de Él. Y tal vez estábamos más conscientes del factor tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Que la presencia, la persona del Señor. Hay otro versículo donde el Señor dice que el Señor se levantó temprano en la mañana. A veces la manera de tener tiempo con el Señor es despertarnos más temprano. Hemos tenido muchos esa transacción con el Señor. Habíamos hablado sobre estar sentados a los pies del Señor. Hay un himno de A.B. Simpson que amo. Es el himno 904 en inglés. La segunda estrofa dice, tal María a sus pies, me inclino a su pecho, tal Juan. Himno 405. Qué gozo su presencia trae, su seno es descanso eternal. Espero que eso describa el tiempo que tenemos con el Señor. No solo venir a orar, leer, obtenemos suministro y nos vamos. Eso es mejor que nada. No quiero debilitar la experiencia de nadie, quiero elevar la calidad. Eso es mejor que nada. Pero, que traigamos estas cosas al Señor. Señor, quiero dedicar más tiempo para absorberte. Letra D dice, el crecimiento del cuerpo depende del crecimiento de Dios. El aumento de Dios en nosotros de una manera muy subjetiva. El crecimiento del cuerpo es el crecimiento del edificio de Dios. La verdadera edificación de la iglesia es lograda mediante el crecimiento en vida de los creyentes. Lo que eso nos muestra es que a medida que crecemos con el crecimiento de Dios, que es lo que dice Colosenses, asidos a la cabeza, crecemos con el crecimiento de Dios. ¿Qué es asirnos a la cabeza? Es estar arraigados en Cristo. Es lo mismo. Colosenses 2:19, haciéndose de la cabeza es igual a arraigados en Colosenses 2:7 y equivale a permanecer en la vida en Juan 15. Son las mismas experiencias. Asidos de la cabeza, arraigados en Él. ¿Qué sucede? De Él, todo el cuerpo, todas las funciones espontáneamente surgen del hecho de que hayamos permanecido en Él, lo hayamos absorbido. Lo que surge es la casa y la ciudad. Lo que procede de eso es el cumplimiento del propósito eterno de Dios, sin que lo intentemos, de una manera muy espontánea, porque los elementos del suelo están siendo constituidos en nosotros. Número Romano 3 dice, santos, Número Romano 3 es una revelación sobresaliente del estudio vida de Colosenses. Colosenses 2, 8 al 15, presenta una descripción y definición completa de Cristo como suelo, en el cual no nos falta nada.
a medida que dedicamos tiempo para absorberlo como tierra toda inclusiva, los hechos en estos versículos llegan a ser nuestra experiencia. Los hechos están en Cristo y los experimentamos por Cristo y con Cristo. El punto anterior era sobre Colosenses 2, 6 al 7. Y este es de Colosenses 2, 8 al 15. Es la siguiente porción. ¿Qué nos dice? Si lee Colosenses 2, 8 al 15, y entraremos en estos puntos, en este bosquejo, ahí hay tantas cosas mencionadas. La plenitud, Cristo es la plenitud. Estamos llenos en Él. Dice que tenemos la circuncisión de Cristo, que es su muerte, aplicada a nosotros. Ahí está el ser sepultados juntamente con Cristo, el ser resucitados juntamente con Cristo, luego vivificados juntamente con Cristo. El código escrito que consistía en ordenanzas es anulado y Él exhibe victorioso, triunfando sobre los poderes malignos. ¿Qué tiene que ver esto con el Cristo, con el suelo? Bueno, ¿cómo lo veremos? ¿Cómo lo hubiéramos visto sin el ministerio de la era? Pero el versículo 6 y 7 nos muestra que estamos aplantados en Cristo. Y luego dice, mirad que nadie os lleve cautivos. Ciertamente el cuadro todavía es el que tiene Pablo. No sean llevados cautivos, permanezcan en el suelo. Y si permanecen, ¿qué sucederá? Todos estos puntos son los ingredientes, nutrientes que están en el suelo que absorbemos a medida que disfrutamos a Cristo. Todo lo mencionado aquí llega a ser nuestra experiencia. ¡Oh, santos! ¡Qué revelación! Letra A. Cristo como suelo es aquel en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La palabra plenitud no se refiere a las riquezas de Dios, sino a la expresión de las riquezas de Dios. En Cristo no solamente habitan las riquezas de la deidad, sino la expresión de las riquezas de lo que Dios es. 2. Cuando estamos arraigados en Cristo, el suelo, llegamos a estar llenos en Él. Somos llenos de todas las riquezas divinas para llegar a ser su expresión. 3. En Cristo como suelo somos llenados, completados, perfeccionados, satisfechos y completamente abastecidos. No nos falta nada. ¿Qué santos? ¿Qué es esto? Para nuestra experiencia. Este gran versículo, que es una revelación sobresaliente, Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Usted piensa, eso es una gran revelación, pero es tan elevada y no la entiendo. Bueno, en realidad, la plenitud tiene que ver con la expresión. Cristo es la plena expresión del Dios triuno. Y ahora mismo, esto es uno de los elementos que está en el suelo. Cuando absorbemos a Cristo, aunque no pensemos en este versículo, cuando lo disfrutamos a Él, en quietud, en privado, cuando lo disfrutamos a Él, no parece que está sucediendo mucho, pero en realidad, a medida que disfrutamos a Cristo, este elemento de la plenitud de la expresión está siendo forjado en nosotros. Y vamos al día, ya sea en la oficina, en la escuela, o con la familia, y espontáneamente expresará a Cristo. Y el propósito de Dios será cumplido con usted. La casa estará allí. Y probablemente el reino también, de una manera espontánea. En realidad, tal vez no esté ni consciente de ello. Solo estamos conscientes de que tengo luz. Tengo la presencia de Dios. Tengo paz en mi corazón. El Señor está conmigo. Pero en realidad tiene la expresión de Dios. Recuerdo en una ocasión, cuando yo trabajaba en una firma de contabilidad, de contaduría, yo estaba ahí en mi oficina, tenía en el bolsillo un Nuevo Testamento, me agaché para buscar algo y se cayó. Y el compañero de trabajo dice, ¿qué es eso? Y dije, oh, eso es una Biblia. Y él dice, ¿tú eres un cristiano?
le dije, sí. Y él dijo, lo sabía. Y yo estaba tan contento de que no se sorprendió de que yo era un cristiano. Pero dijo lo siguiente. Era un empleado nuevo con nosotros y no lo conocía mucho. No lo había testificado todavía. Pero él dijo, sabía que había algo de ti. Creo que muchos hemos tenido esa experiencia. Hay algo, tú tienes algo que es diferente. Santos, espontáneamente podemos tener la expresión de Dios sin esforzarnos mucho, En el número 3 tienen estas palabras. En Cristo, como solo somos llenados, completados, perfeccionados, satisfechos y completamente abastecidos. Esto es una explicación, desarrollo de la frase estar llenos en Él. El segundo versículo de hoy, Colosenses 2:10. Y vosotros estáis llenos en Él. Esta frase, estar llenos, significa llenados, completados, perfeccionados, satisfechos y completamente abastecidos. En esta frase griego, estar lleno significa todo esto. B. Cristo como suelo es la cabeza de todo principado y autoridad. Santos, al absorberlo a Él, somos uno con Él en su ascensión. Como lo escuchamos en el mensaje anterior. Su ascensión. Y su gobierno sobre, su autoridad de cabeza sobre todo principado y autoridad, es parte de los elementos del suelo. Y lo podemos experimentar al absorberlo. C. En Cristo como suelo se encuentra el poder aniquilador, el cual hace morir nuestra carne. Amén. Esto es el versículo 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al despojaros del cuerpo carnal, en la circuncisión de Cristo. ¿Qué es esto? La cruz. Santos, al absorberlo a Él, disfrutamos el Espíritu todo inclusivo. Recuerden, el Espíritu todo inclusivo, el tipo que vemos en Éxodo 30, ahí hay un hin de aceite con todos los ingredientes. Algunos de los ingredientes son mirra y canela, la dulzura de su muerte y la eficacia de su muerte. Espontáneamente algo está siendo forjado en nosotros cuando disfrutamos. Tal vez sea que lo disfrutamos en la mañana sin tener mucha comprensión de algo, pero al vivir en el día surge una situación y hace un mes espontáneamente hubiéramos murmurado, pero hoy, mientras surgen las murmuraciones, algo en nuestro corazón dice, no, 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 no. Y decimos, amén, amén, amén. Ahí la gracia está ahí. Es cállate la boca y no digas nada. ¿Sabes qué es eso? Eso es la circuncisión de Cristo que está en el suelo. Y funciona. Son experiencias reales que tenemos en nuestra vida familiar, con nuestro cónyuge y nuestros niños. Letra D dice, en Cristo como suelo se encuentra un elemento que causa que seamos sepultados. En Cristo como suelo se encuentra un elemento que causa que seamos resucitados. F, en Cristo como suelo se encuentra un elemento que nos vivifica. En Colosenses 2:13 dice, os dio vida juntamente con Él. Esa frase en griego es igual que 1 Corintios 15:45, donde se traduce vivificante. De hecho, la traducción podría ser, nos vivificó juntamente con Él. G. En Cristo como suelo se encuentra la anulación del código escrito que consistía en ordenanzas. Oh, queridos santos, todos tenemos ordenanzas escritas en nuestra mentalidad. Todos tenemos ordenanzas. Muchos de los que están aquí van a ir a viajes del Evangelio como en un mes. No lleven sus ordenanzas a la iglesia donde van a servir.
Es muy fácil hacer eso. Van con las ordenanzas del entrenamiento de tiempo completo. Van con las ordenanzas de la localidad de donde vienen. Absorban a Cristo y ministren a Cristo y tengan la gracia de simplemente ser uno con ellos. El año que viene esperamos que muchos vayan a Francia a participar del mover del Señor. Oh, santos de Estados Unidos, que tengamos la gracia de no ir con nuestras ordenanzas, de no ir con, vamos a ayudar a los santos. No, esa ayuda, lamento decir, son ordenanzas. Oh, que absorbamos a Cristo y mientras lo disfrutamos a Él, que todas nuestras ordenanzas sean anuladas y entremos en la labor. Y tengamos la gracia de decir amén. Y que no nos moleste nada. Oh, eso es reposo y disfrute. En Cristo como suelo se encuentra la victoria sobre los espíritus malignos en la atmósfera. Incluso los incrédulos se dan cuenta de que hay algo en los aires. Hemos crecido rodeados por una atmósfera maligna en este mundo. Los creyentes lo saben, pero los incrédulos también. Intentan de ser buenos, pero no pueden. No deberíamos ser iguales a ellos. ¿Por qué? Escuchen, Colosenses 2:15. Estos son elementos que caen en el suelo. Despojándose de los principados y de las autoridades, Él los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese triunfo está en el suelo. Esa victoria, si dedicamos tiempo para absorberlo, esa victoria será nuestra constitución y experiencia. Amén. Número Romano 4. Además, Cristo como suelo es la historia y el misterio de Dios, con todas las riquezas de su persona y sus procesos. Aquí hay 5 puntos principales, con 31 incisos. Ciertamente, como dice el hermano, todo esto puede ser una conferencia. Así que solo voy a leerlos. Estos son los elementos que están en el suelo. Cristo es Dios. Cristo es hombre. Cristo es lo que necesitamos. Cristo es nuestra provisión divina. Y Cristo es dado a la iglesia. Bajo Cristo es hombre, hay 14 puntos. Como hombre, Él es el apóstol. Alabado sea el Señor. Él es el que fue enviado por Dios a nosotros. Dios llegó a usted, Dios fue enviado a usted, ¿cierto? Él fue enviado como hombre. Así fue que yo lo conocí. Él vino como hombre y lo conocí. 2, Él es el profeta que habla por Dios, que hace que el pueblo de Dios regrese a Él. ¿Acaso no es el profeta en su vida, llamándolo de vuelta a Él? 3, Él es el consejero. Siempre deberíamos considerarlo, hablarle, cuando no entendamos, cuando no sabemos qué hacer. Oh, les digo, lo he estado disfrutando como mi consejero desde que yo tenía 12 años. Le he hablado de todo lo que había en mi corazón. Y con el paso de los años eso no se detuvo. Hasta el día de hoy Él es mi consejero. Esta mañana me abría a Él como mi consejero. Señor, no sé qué hacer. No sé cómo cubrir 31 puntos en el tiempo que me dieron. No sé qué hacer. Maravilloso consejero. Pero Él llegó a ser mi príncipe de paz. Amén. 4, Él es el instructor. ¿Acaso no es su instructor? En Isaías 30, tenemos los versículos de los que le mencionamos. Al volver y en quietud seráis salvo. En quietud y confianza será su fortaleza. En el versículo 20 luego dice, 20-21, de Isaías 30, tu maestro nunca más se esconderá en una esquina, sino que tus ojos verán a tu maestro.
y tus oídos oirán una palabra detrás de ti diciendo, este es el camino, andad por él, ya sea que vayáis a la derecha o a la izquierda. ¿No es así? Que el Señor es el maestro, el instructor, Él está detrás de nosotros, nos dice, mira a la izquierda, amén. Al decir amén, lo disfrutamos como nuestra porción porque Él es nuestro instructor y seguimos andando en la luz. Alabado sea el Señor por el instructor que mora en nosotros. 5. Él es el líder. Santos, si tenemos un corazón sincero, Él será nuestro líder. 6. Él es el maestro. ¿Acaso no fue conmovedor que el Señor Jesús estuvo limitado no solo por el tiempo y el espacio, sino limitado por el Padre? El Padre era su maestro, su amo. ¿Quién es nuestro maestro o amo? Bueno, ¿quién es nuestro jefe? ¿Quién es el jefe de nuestro día? 7. Él es el esclavo. Asombroso, Él es el maestro, el amo y el esclavo. Isaías 42:1 dice, he aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se deleita. Lucas 22:27, estoy en medio vuestro como uno que sirve. 8. Él es el pastor. ¿Acaso Él no es el pastor de nuestra alma? Santos, cada punto. Por eso yo quería cantar ese himno el himno 232. Oh, qué Cristo tengo yo. Oh, qué Cristo tengo yo. De hecho, muchos de esos puntos están en ese himno. 9. Él es el testigo. 10. Él es el sacerdote. 11. Él es el mediador. 12. Él es el fiador. 13. Él es el rey. 14. Él es el novio. ¿Qué podemos decir sino maravilloso? Digamos maravilloso 2 veces. Maravilloso. Maravilloso. Porque ese también es su nombre. Él es el maravilloso consejero. Sí, Cristo es lo que necesitamos. Él es nuestra luz, Él es nuestro aire, Él es nuestra agua, Él es nuestro alimento, Él es nuestro vestido, Él es nuestro alojamiento, Él es nuestro disfrute y descanso. Qué asombroso que todo lo necesario, los ítems necesarios de la vida humana, eso es lo que hay aquí. En las escrituras, Cristo está en realidad de cada uno de ellos. Si dedican tiempo a ver los versículos, Él es nuestra luz, nuestro aire, nuestro vestido. Tenemos que vestirnos de Él cada mañana. Santos, puede ser que lo tengan todo para su necesidad humana, pero si no tienen reposo y no tienen disfrute, les falta algo. Pero Cristo es la realidad de toda cosa positiva. Todo esto, queridos santos, son elementos que se encuentran en el suelo. Y si dedicamos tiempo, un poco más tiempo, esto puede ser más y más nuestra experiencia. Cristo es nuestra provisión divina. Él es nuestro poder, Él es nuestra sabiduría, Él es nuestra justicia, Él es nuestra santificación, Él es nuestra redención. Él es nuestro poder. En 1 Corintios 1:24, la palabra que se traduce poder también significa dinamita, dínamo. Para todo necesitamos sabiduría y poder, y Cristo es eso para nosotros. Cristo es el poder. Cristo es la vida. Yo puedo. Leía en el libro Estudio Vida de Hebreos y el hermano le dice, en el diccionario de la vida no hay tal frase como no puede. La vida solo dice puedo. Y luego dice, si se les pide que den una palabra en el mensaje, diga puedo, no hay problema. Amén. Alabado sea el Señor. Él es nuestra justicia en cuanto a nuestro pasado. Él es justicia para el ayer. Él es justicia para lo que sea que sucedió anteriormente hoy. Él es la santificación para el presente, que se imparte su elemento transformador, y Él es nuestra redención para el futuro.
Cristo es dado a la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo. Él es el cuerpo de la cabeza. ¿No es esto maravilloso? Los de afuera dirían, ¿qué es esto? Este es nuestro Cristo. Él es tanto la cabeza como el cuerpo. Alabado sea el Señor. Él es el fundamento. Y eso está en el versículo. No nos lo inventamos. Eso está en el versículo. 3. Él es el fundamento de la iglesia. 4. Él es la piedra del ángulo de la casa de Dios, la iglesia. El que lo une con el que usted piensa, nunca podría ser unido. Los judíos y los gentiles. No, tal vez no tengamos ese sentimiento mucho, pero si Él puede unir a los judíos y a los gentiles, puede unirlo a usted con el compañero de cuarto. 5. Él es todos los miembros del nuevo hombre. Tal vez usted se pregunte cómo puede Él ser todos los miembros. Bueno, depende de quién vive. Y en nuestro vivir depende de que absorbamos. Dediquen tiempo para absorber. Santos, pero recuerden la promesa del Espíritu. La realidad de la tierra es el Espíritu. Todo esto está en el Espíritu. Finalmente, en Romanos 5, Cristo como nuestra porción asignada, nuestra buena tierra inescrutablemente rica en la cual no nos falta nada, es nuestro Dios todo suficiente y el gran yo soy, a quien podemos experimentar y disfrutar día tras día. Lo que Él es satisface todas nuestras necesidades a fin de satisfacer su necesidad respecto a la edificación de su iglesia como su cuerpo y la preparación de su iglesia como su novia para su regreso. Santos, Él lo es todo para nosotros. Él es nuestro Dios todo suficiente, que está en Génesis 17, 1. Cuando Dios se le aparece a Abraham como el todopoderoso que tiene una ubre. Aquel que le suministra lo que necesita. Y Él es el gran yo soy, Jehová. Lo que sea que necesitamos, Él es. Y al disfrutarlo, santos, lo que Él es, satisface nuestra necesidad. Y al hacerlo, a medida que lo absorbemos, lo que surge, lo que resulta es la ciudad y la casa, es la imagen y el dominio para satisfacer la necesidad de Él. Él realiza su propósito por medio de que experimentemos y disfrutemos a Cristo como la tierra. Santos, esta es la tierra en la cual no nos falta nada. Espero que verdaderamente recibamos esto en nuestro corazón para estar en la luz, para disfrutar nuestra porción en la luz y que dediquemos tiempo para absorberlo a Él. De modo que todo de lo que hemos hablado pueda ser nuestra experiencia. Cantemos este himno nuevamente, el coro del himno 88. El coro del himno 88 lo cantaremos 2 veces y luego oraremos con los que están cerca de nosotros. El coro 2 veces. Lo que eres llena mi escasez. Reboso de alabanza a ti. Excedes todos mis anhelos. Me satisfaces siempre a mí. Lo que eres llena mi escasez. Reboso de alabanza a ti. Excedes todos mis anhelos. Me satisfaces siempre a mí.